Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 8. Tenemos los integrantes Elena Borjas, Ángel Mendoza, Gabriela Muñoz, Catherine Torres y mi persona, Jenny Bobadilla. El tema que nos ha tocado desarrollar en esta ocasión es formas de adquirir la propiedad según el Código Civil peruano. ¿Entiende? Bueno, me gustaría empezar la exposición realizando una breve introducción acerca de los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, ¿no? Dentro de ellos tenemos el primero, que es el más importante que voy a desarrollar, el término de la propiedad, ¿no? ¿Y qué nos indica el Código Civil en su artículo 923? Bueno, nos indica que la propiedad es el poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar del bien. Entonces, se le otorga al titular del derecho todas estas facultades para poder actuar sobre su bien, ¿no? Entonces, en la que ya conocemos el término del uso, que es lo que hacemos diariamente sobre nuestros bienes, el disfrute, que se relaciona un poco más a obtener un provecho económico sobre el bien, la disposición, que sí es un tema importante en nuestra exposición, puesto que se relaciona a la transferencia de los bienes. Pero bueno, no solo ello, sino que también se puede realizar otras acciones como grabar o incluso destruir los bienes. Pero para nuestro caso, este término de transferencia de bienes es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, la reivindicación del bien, ¿no? Que se relaciona un poco más a poder recuperar la propiedad cuando el bien ha sido desposeído o ha sido vulnerado por terceros. Entonces, estamos viendo que existe una relación. No, no, no pases. Ya. Ya, estamos viendo que existe una relación entre el bien y el propietario, ¿no? Esta relación debe existir, debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley. Por ejemplo, aquella limitación que debe ejercerse este derecho respetando el bien común o colectivo. Pero ya yendo de lleno al tema, es importante mencionar que en la propiedad como un derecho real, es decir, como aquel derecho que se encuentra de carácter patrimonial y que le brinda al usuario la posibilidad de desarrollar una serie de conductas posibles sobre su bien, tiene su propio régimen de adquisición, ¿no? Y este régimen de adquisición está establecido ya en el Código Civil, es decir, ha sido previamente dictado por la ley. Sin embargo, debemos incluir en este punto a también los derechos obligacionales, puesto que los derechos obligacionales también surgen de ellos nuevos modos de adquisición em, que se dan por el origen de las figuras negociables que pueden desarrollar dos sujetos de derecho, ¿no? Al adscribir la voluntad de las partes. Entonces, ¿qué es la adquisición de la propiedad? Bueno, entendemos netamente por adquisición aquellos hechos o actos jurídicos que permiten ya sea adquirir un bien creándolo o transfiriendo el derecho de propiedad. Nuestro objetivo en esta exposición es establecer aquellos modos de cómo se origina o se transmite la propiedad, siempre garantizando la seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales, ¿no? Y garantizando también la validez de los actos. En sí, entonces, hablemos en primer lugar de las dos categorías grandes que podemos distinguir en los modos de adquisición. El primero son los modos de adquisición originarios, en los cuales estos nacen sin la intervención de dos sujetos, es decir, no hacen parte del transferente ni el adquiriente, sino que se dan los hechos conforme al marco normativo. Es decir, se componen de aquellos actos unilaterales o situaciones reconocidas ya previamente por la ley, ¿no? En este caso, yo no recibo la propiedad de alguien, sino que cuando en nuestra realidad cotidiana sucede algún hecho jurídico, este hecho jurídico tiene como consecuencia que yo me convierta en propietario, ¿no? Entonces, dentro de estos modos tenemos, por ejemplo, la ocupación, la accesión, la prescripción adquisitiva y vamos a también tener la siguiente categoría, que son los modos de adquisición derivados. En este caso, sí, un poco al contrario del primero, sí se da con la presencia de dos sujetos, ¿no? En primer lugar, tenemos a una persona quien va a realizar la transferencia
de la titularidad de su derecho de propiedad sobre su bien a otra persona, ¿no? Que es quien va a recibir el bien. Entonces se va a convertir en el adquiriente. En este caso podemos mencionar que un ejemplo que es lo más cotidiano que se realiza día a día, que son el tema de los contratos, en los que se crea una obligación de transferir el bien, ¿no? Dada por la voluntad de las partes. Y también tenemos otras transferencias que pueden ser como la donación o la herencia u otras relaciones que vamos a ver a continuación. Le doy pase a mi compañera para que desarrolle. Bueno, en este caso vamos a hablar del primer punto, que es la apropiación ocupación. La definición está en el artículo 929, que nos dice que los bienes muebles que no pertenecen a nadie se adquieren por apropiación. También se adquieren por apropiación los animales de caza y pesca, los enjambres de abejas y los objetos que se hallan en el mar, en los ríos, en sus playas o riberas. Bueno, como habíamos mencionado, la ocupación se encuentra regulada en este artículo. Nos dice que los bienes inmuebles que no pertenecen a nadie, pues se adquieren por apropiación y a partir de este artículo, y bueno, la interpretación de la doctrina, podemos identificar algunos tipos de apropiación dentro de la ocupación, ¿no? Y bueno, tenemos la apropiación propiamente dicha, que son de bienes muebles sin dueño, la caza y pesca, el hallazgo de objetos perdidos, la búsqueda de tesoro en terreno ajeno, y también, bueno, se contempla la protección al patrimonio cultural de la nación. Em, en el primer punto tenemos, puedes pasar la diapositiva, por favor. En el primer punto tenemos la apropiación propiamente dicha de bienes muebles sin dueño, que está contemplada en el mismo artículo 929. Y bueno, la primera parte de este artículo establece claramente que los bienes muebles que no pertenecen a nadie se adquieren por apropiación. Esto hace referencia a aquellos bienes que nunca han tenido dueño, es res nullius, o que han sido abandonados por su propietario, ¿no? Eh, Como por ejemplo, los objetos encontrados en la basura, que han sido claramente desechados, que no le pertenecen a nadie, las conchas marinas sin dueño específico en la playa, entre otros, ¿no? Puedes pasar a la otra, por favor. En segundo lugar tenemos la caza y la pesca. Esto está contemplado en el artículo 930, que nos dice que los animales de caza y peces se adquieren por quien los goce, pero hasta que hayan caído en las trampas o redes o que heridos sean perseguidos sin interrupción. Bueno, en este artículo, la apropiación por caza y pesca menciona explícitamente que también se adquieren por apropiación los animales de caza y pesca. Entonces, en este aspecto tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? Esta forma de apropiación está sujeta a las leyes y reglamentos especiales sobre la caza y la pesca, ¿no? Que pueden establecer limitaciones temporales, zonas permitidas, entre otros. La propiedad se adquiere generalmente al momento de la captura del animal. Asimismo, tenemos no pases hoy, el anterior. Ah, ya. Tenemos relacionado este código con el 931, que es la caza y pesca en propiedad ajena. Este artículo establece, bueno, tiene relación con el 930 porque establece que no está permitida la caza ni la pesca en predio ajeno, sin permiso del dueño o poseedor, según el caso, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados. En este caso nos está dando una especificación clara. Y bueno, que los animales cazados o pescados en contravención a este artículo pertenecen a su titular o poseedor, según el caso, sin perjuicio de la indemnización que corresponda. Puedes pasar, por favor. De ahí tenemos en el tercer punto el hallazgo de objetos perdidos, ¿no? Que está contemplado en el artículo 932 y 933. El primer artículo hace referencia específicamente a los hallazgos de objetos perdidos, ¿no? Que nos dice que quien haya un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren 3 meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la municipalidad y quien lo encontró previa deducción de los gastos. Asimismo, tenemos el artículo 933 que nos habla de los gastos y gratificaciones por el hallazgo.
Bueno, acá el dueño perdón, corrobore lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló la recompensa ofrecida o en su defecto una adecuada a las circunstancias. Si se trata de dinero, esa recompensa no será menor a una tercera parte de lo recuperado. Acá tenemos que tener una implicación, una consideración en cuenta, que es que si bien el bien no es reclamado y se vende, el producto de la venta se distribuye, lo que sugiere una eventual transferencia de propiedad si se cumplen los plazos y condiciones, ¿no? Puedes pasar, por favor. Luego seguimos con la búsqueda de tesoro en terreno ajeno. Eh, este, esta especificación tiene sustento en el artículo 934, que nos habla específicamente de la búsqueda de tesoro en terreno ajeno. Nos dice que no está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado, sembrado o edificado, salvo autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece íntegramente al dueño del suelo. Quien buscase un tesoro sin autorización expresa del propietario está obligado al pago de la indemnización de daños y perjuicios resultantes. Asimismo, tenemos el 935, ahí tengo que hacer una corrección, división de tesoro encontrado en terreno ajeno. Aquí nos explica que el tesoro descubierto en terreno ajeno no cercado, sembrado o edificado se divide por partes iguales en quien entre lo haya y el propietario del terreno, salvo por algún pacto distinto, ¿no? Puedes pasar, por favor. Bueno, tenemos también la protección al patrimonio cultural de la nación, que va muy en relación con los puntos anteriormente mencionados, porque es para tener en cuenta en cuanto a que es algo que va más allá de lo que está de los límites, ¿no? Marca más o menos las limitaciones de lo que sí se puede y no se puede adquirir, ¿no? En este caso está contemplado en el artículo 936. Que específicamente nos habla de los artículos anteriormente mencionados, los artículos 934 y 935 son aplicables solo cuando no sean opuestos a las normas que regulan el patrimonio cultural de la nación. Y bueno, estos están conformes al artículo 21 de la Constitución Política del Perú, el patrimonio cultural de la nación, y el artículo 2 del título preliminar de la Ley 2829/6, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Em, en resumen, la ocupación como originario de adquirir la propiedad abarca diversas situaciones como lo hemos podido apreciar, bueno, en las que se toma posesión de bienes muebles que carecen de dueño, en ciertos casos regulados, de bienes perdidos o tesoros, ¿no? Y bueno, el artículo 929, que es el que nos da la definición de este, sienta la base general, ¿no? Y otros artículos complementarios del Código Civil que nos especifican las reglas particulares para ciertos tipos de apropiación que hemos visto. Gracias. El micro, ya. Buenas tardes con todos. Hoy les hablaré sobre un tema importante dentro del derecho de propiedad, en este caso la excesión, entendida como una forma de adquirir el dominio. Vamos a ver qué es, cómo se regula en el Código Civil peruano, los tipos que existen y en caso concreto que nos permitirá entender su aplicación práctica. Para empezar, definamos qué es la accesión. Podemos definir a la accesión como un modo de adquirir la propiedad originario que tiene lugar cuando determinadas cosas o bienes se adhieren, agregan o se suman a un bien principal, convirtiéndose ambos en uno solo y adquiriendo este un mayor valor del que tenía antes de la accesión, pudiendo ser la accesión natural o artificial. Pero para entenderla completamente necesitamos conocer qué requisitos exige el Código Civil para que se configure esta figura. Los requisitos deben existir dos bienes, principal y accesorio. Nada impide que sean más de dos. Los bienes, el principal y el accesorio, deben formar un nuevo y único bien. La unión de los bienes no debe ser fácilmente separable. Y sobre un bien, en este caso, el sujeto debe tener un dominio previo. Sobre el segundo bien, el mismo sujeto no debe tener un dominio previo. Estos requisitos garantizan que la accesión no sea una simple incorporación,
sino una transformación significativa del bien original. Siguiente, por favor. Con el fundamento legal. Ahora tenemos claro qué es la accesión y cuáles son sus requisitos. Veamos cómo está regulada en nuestro ordenamiento. En el Código Civil peruano regula la accesión en diversos artículos. El más representativo es el artículo 938, que establece que el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se adhiere a él materialmente. En el artículo 887 define las partes integrantes como aquellos bienes que no pueden separarse sin destruir, deteriorar o alterar el objetivo principal. En el artículo 1030, la superficie es una excepción a la accesión, permitiendo que una construcción exista separada del suelo por un tiempo determinado. Y por último, en el artículo 937, el objetivo que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice, pagando el valor de la cosa empleada. La especie que resulta de la unión o mezcla de otras de diferentes dueños pertenece a estos en proporción a sus valores respectivos. Siguiente, por favor. Los tipos de accesión. Pasemos ahora a clasificar los tipos de accesión para comprender mejor sus diversas formas. Se dividen en dos, en natural y artificial. La accesión natural, sin intervención humana, ejemplo, adquisición por aluvión, abulsión y mutación de alveo. Ejemplos, en el aluvión, referente al artículo 940 del Código Civil, cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible en un campo ribereño y lo lleva al de otro propietario ribereño, el primer propietario puede reclamar su propiedad, debiendo hacerlo dentro de 2 años del aquecimiento. Vencido este plazo, perderá su derecho de propiedad, salvo que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado aún posesión de ella. Y en el caso de la accesión artificial, que es con intervención humana, ejemplos, edificaciones, plantación y siembra, también igualmente la edificación tiene que ser en suelo ajeno, regulada por el Código Civil, ¿no? Como una edificación, plantación y siembra. Pero el siguiente, por favor. Eh, Caso de accesión, tenemos acá un caso pequeño de accesión de edificación en terreno ajeno. En el expediente judicial, el 04293-2003, se presentó una demanda sobre accesión de propiedad por edificación en terreno ajeno. Los demandantes Carlos Sánchez Manrique y Aida Tabella Stenkovich alegaban ser propietarios de un terreno de 96.777.26 metros cuadrados, dentro del cual se encontraba un lote de 160 metros cuadrados ocupado por el demandado, David Saúl Alba Chacón, quien había edificado en él sin tener título de propiedad ni relación contractual con los demandantes. Los demandantes solicitaban que se les declare propietarios por accesión del terreno edificado y accesoriamente el desalojo del demandado, de forma subordinaria. En caso de no ampararse su pretensión principal, pedían que se obligue al demandado a pagar el valor comercial del terreno. Y el demandado, por su parte, argumentaba haber adquirido el terreno mediante un contrato de compraventa y haber edificado de buena fe. El juzgado, tras evaluar las pruebas, determinó que los demandantes eran los propietarios del terreno. Sin embargo, no se acreditó la mala fe del demandado al edificar, sino más bien su buena fe. En consecuencia, el juzgado declaró infundada la pretensión principal de accesión por mala fe y ordenó que el demandado pague a los demandantes el valor comercial actualizado del terreno, el cual sería fijado en ejecución de sentencia previa de pericia judicial. Y bueno, finalizando con esto en mente, vayamos a unas conclusiones generales que en este caso la accesión, bueno, es un mecanismo legal útil para regular la transformación o expansión de la propiedad. Su correcta aplicación exige un análisis cuidadoso de la naturaleza, de los bienes involucrados, la buena fe de las partes y las excepciones establecidas por ley, ¿no? La figura busca en realidad equilibrar los derechos de los propietarios en situaciones reales, como la construcción o los efectos de la naturaleza. Gracias. A continuación doy pase a mi compañera. Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. Siguiendo con el desarrollo de la ponencia, quisiera referirme a otro tipo de adquisición de propiedad. En este caso es la prescripción adquisitiva. ¿Cuál es el concepto? La prescripción adquisitiva, también conocida como subcapación, es una forma de adquirir propiedad de un bien inmueble mediante la posición continua, pacífica y pública como propietario durante un periodo determinado de tiempo. Bien, ¿cuál es acá el marco legal?
Si nosotros miramos nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil de 1984, en el artículo 950 a 953 establece esta posición y la posibilidad de adquirir bajo esta modalidad. ¿Qué dice el artículo 950 textualmente? La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posición continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años y se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Bien, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Primero, por lo que nosotros analizamos, la posibilidad de regularizar la propiedad informal. Muchos de nosotros conocemos que hay un alto índice de propiedad informal en el Perú. Entonces, esta ley te permite, o esta norma te permite regularizar la propiedad informal. Luego te da una seguridad jurídica para poseedores de buena fe, que es otro punto importante. Y no menos importante, esta ley también sanciona el abandono del derecho de propiedad, porque para un país, para el desarrollo de su economía, no es pues positivo de que las propiedades estén abandonadas, ¿no? En esa misma línea de ideas, el artículo 952 establece y regula el procedimiento judicial de la prescripción adquisitiva y me permite realizar la inscripción y tener la seguridad jurídica. Ahora bien, el artículo 953 lo que permite es justamente proteger el despojo temporal o injusto del posicionario. Esto se puede dar, por ejemplo, en un caso de que se haga un desalojo que es ilegal, le permite al posicionario nuevamente retomar la posición y cumplir con el periodo que ya puede ser de 10 o 5 años conforme corresponda. Y luego también tenemos la ley 27157 de declaración de fábrica y regularización de edificaciones, donde también contempla la prescripción adquisitiva, y la ley de apoyo que es la 2733 que establece el procedimiento notarial para la prescripción adquisitiva. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta norma? Definitivamente la adquisición originaria, el derecho nace independientemente del propietario anterior y el efecto de la posición prolongada en el tiempo. Ahora bien, si hablamos de prescripción adquisitiva, no únicamente nos vamos a referir a bienes inmuebles. En el artículo 951 del Código regula también la prescripción adquisitiva de bienes muebles, que sería 2 años de buena fe y 4 años si es que no hay buena fe. ¿A qué se refiere con bienes muebles? Por ejemplo, una computadora, una bicicleta, entre otras, ¿no? Entonces eso también está regulado, pero para efecto de la presentación vamos a referirnos únicamente a bienes inmuebles. Ahora bien, el artículo 950, como vimos, eh, en la misma ley, lo que hace es divide dos tipos de prescripciones adquisitivas. La prescripción larga o extraordinaria de 10 años y la corta o ordinaria de 5 años. Lo que nosotros hemos podido observar es que los requisitos generales para ambas es exactamente lo mismo. La única diferencia en la prescripción corta o ordinaria de 5 años es que existe el justo título y buena fe. Entonces, un punto importante acá es, ¿qué cosa es justo título y buena fe? Esto se da, por ejemplo, cuando existe un contrato de compra-venta y donde muchas veces el que vende no es el propietario legítimo o la propiedad no está inscrita en la SUNAR. O puede ser también, por ejemplo, una escritura pública de donación o un contrato de cesión de derechos. Entonces, con este documento de compra-venta, el usucapiente o el posicionario reduce a 5 años para poder regularizar y registrar la propiedad. Ahora quisiera referirme de forma muy breve a cuáles son los requisitos generales y los 4 pilares sobre lo cual se sostiene este tipo de adquisición, que es la prescripción adquisitiva. Primero, oposición continua, sin interrupciones sustanciales. ¿A qué se refiere? No significa pues que el propietario o el que está haciendo el posicionamiento va a tener que estar 24/7 durante el periodo de 5 o 10 años conforme corresponda, sino que como naturaleza de la actividad humana él se puede ausentar por tema de salud, de repente por temas familiares, pero que en esencia va a seguir haciendo posición del inmueble. Luego habla de la posición pacífica, sin violencia y aunque se defienda. ¿A qué se refiere? Si bien es cierto, el posicionario no tiene que ejercer violencia en el predio o con los colindantes, sin embargo, eso no le quita la posibilidad de defender el inmueble, de defender el bien. Luego tenemos la posición pública y visible, sin ocultamiento. No se refiere pues a que vamos a colocar un letrero de manera pública y diciendo que nosotros estamos tomando posición de este inmueble, ¿no? De ninguna forma, sino que los vecinos de la zona nos puedan referenciar de que nosotros efectivamente hemos estado posicionados en el inmueble el tiempo que ordena la norma. Y el cuarto pilar, y quizás el más importante, es el comportamiento como propietario, el animus domini, que básicamente se basa
en la posibilidad de que no solamente basta con usar el inmueble, sino comportarnos como dueños, es decir, ser un propietario o un usuario responsable, ¿no? Pagar arbitrios, pagar impuestos, de repente registrar algún servicio a nombre de la propiedad y cumplirlos. Un tema importante es cuáles son los casos que están excluidos de esta forma de adquisición. Por ley sabemos en el estudio de las clases anteriores que los bienes de dominio público no aplican para prescripción adquisitiva. Tampoco cuando somos copropietarios, eso significa tener una alicuota de un bien o un porcentaje de acciones de un bien. No significa que si en algún momento yo me posiciono sobre el 100% del inmueble, en algún momento pueda aplicar prescripción adquisitiva, de ninguna forma. Y poseedores inmediatos, arrendatarios y usufructuarios, que tampoco aplican para esta modalidad de adquisición de propiedad. Bien, para poder ilustrar mejor esta ponencia, yo he traído dos ejemplos que quiero desarrollar de forma muy breve. La adquisición prescriptiva larga de 10 años. El personaje acá es Juan, ocupa un terreno baldío en las afueras de Lima desde el año 2014, no tiene ningún documento de propiedad ni contrato, pero, acá viene lo más importante, cercó el terreno, construyó una pequeña vivienda, pagó arbitrios, vive allí con su familia de forma pacífica, pública y continua como propietario. En efecto, ¿cuál es el resultado? En el 2024, tras 10 años de posición ininterrumpida, Juan puede iniciar un proceso judicial de prescripción adquisitiva conforme ordena la ley. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo práctico de precisión adquisitiva corta de 5 años. Acá la figura cambia un poco. El personaje es otro. María compra un departamento en el 2020 mediante un contrato compra-venta notarial. El vendedor le entrega el inmueble, pero luego descubre que no era el verdadero propietario, sino un usufructuario. Sin embargo, y acá viene lo importante, el contrato estaba bien redactado, eso es justo título. María creía de buena fe que el vendedor tenía derecho a vender, eso es justa fe, y vive en el inmueble desde entonces pagando sus servicios y tributos. ¿El resultado cuál es? En el 2025, tras 5 años de posición, María puede solicitar la prescripción adquisitiva corta, ya que actuó con un justo título y buena fe, cumpliendo con el segundo párrafo del artículo 950 del Código Civil, como bien hemos visto. Ahora quiero darle el pase a mi compañera para que continúe con la ponencia. Muchas gracias. Bien, siguiendo con la exposición, así como en la introducción hemos hablado acerca de los derechos reales, también es importante mencionar la distinción entre el título y modo. ¿A qué hace referencia el título? El título de adquisición se refiere al contrato de transferencia, mientras que el modo de adquisición hace referencia o alude a la entrega del bien para perfeccionar la transferencia. Cabe recalcar que uno no funciona sin el otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el título es insuficiente para producir la adquisición del derecho real. Y también, si no contara con un título previo, la entrega no se transfiere al derecho real. Un ejemplo claro es la compra de un automóvil, en el cual el título es el acuerdo de la compra y el modo sería la forma en que se adquiere este vehículo o que se realiza la transacción de ellos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de la transferencia bienes muebles en lo que es el modo derivado. La transferencia de bienes muebles se ampara en el artículo 947. Además, se debe tener en cuenta que va en concordancia con el artículo 886, donde se clasifica estos bienes. Y ya se ha mencionado en clases, así que no se va a estrechar mucho acerca de estos conceptos. Hablemos directamente de lo que menciona el artículo. La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente. Entonces, ¿qué nos quiere decir salvo disposición legal diferente? Que existe una excepción a la regla. Esta se refiere a aquellos bienes cuya transferencia exige una formalidad adicional. Entonces, se refiere a aquellos bienes muebles que están registrados. Por ejemplo, como en el caso del automóvil que ya mencioné, en este caso no basta con el acuerdo y solamente la entrega. También se necesita el registro de la propiedad a nombre del comprador en la SUNAT. Entonces, la transferencia de bienes muebles se va a sustentar en la lógica del título y el modo de tradición. Entonces, ¿qué podemos decir de que persigue la tradición? En esencia, el propósito de esta tradición es que no haya más de una persona que se atribuya o reclame esta propiedad. Asimismo, esto cobra importancia en el caso de que pueda haber un conflicto con algún tercero. Siguiente, por favor. Bien, como siguiente punto vamos a hablar de la transferencia de bienes inmuebles que está amparada en el artículo 949.
La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto contrario. Por ejemplo, en la compra-venta con reserva de la propiedad, ¿a qué se refiere? Donde el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado la totalidad del precio determinado o tal vez parte de este, ¿no? También tenemos que mencionar que la SUNAR juega un rol o un papel importante en la publicidad y la seguridad registral. ¿Para qué? Para que pueda garantizar que los derechos y obligaciones sobre los bienes inmuebles sean transparentes y públicos según el artículo 2014 del Código Civil, que nos menciona acerca del principio de la buena fe pública registral. Asimismo, como ya hemos hablado, los conceptos de la tradición, en este, la tradición o entrega del bien mueble no va a ser necesaria para la transferencia de propiedad, ya que la obligación de enajenar tiene efecto real, es decir, crea el derecho de propiedad. O sea, cuando nosotros realizamos la transferencia de bienes inmuebles, la obligación de enajenar ya en sí genera un efecto real, como ya mencionó mi compañera. Siguiente, por favor. Bien, también para finalizar, quiero mencionar acerca de la sucesión hereditaria, que también es un proceso importante en lo que son los modos derivados. Según el artículo 660 del Código Civil, la transmisión sucesoria del pleno derecho indica que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes de derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Es decir, los sucesores van a adquirir los bienes, derechos y obligaciones del causante sin la necesidad de realizar actos, obviamente, como ya hemos mencionado, de contratos, como es en la adquisición de los vehículos, que específicamente van a corresponder a cada uno de dichos bienes patrimoniales que se están dejando. El heredero los adquiere en bloque o, como lo dicen por ficción jurídica, como si se realizara en un solo instante. Sin embargo, hay que mencionar que no es tanto así, tan al pie de la letra como se menciona, que es en un solo instante, porque estos tienen un proceso que se le llama el proceso hereditario, el cual para la oportunidad de esta exposición solamente lo vamos a mencionar, como es uno, evidentemente, la muerte del causante; dos, la apertura de esta sucesión; tres, la vocación hereditaria; cuatro, la delación, que tiene que ver con la aceptación o la renuncia de la herencia; y por último, la asignación definitiva de la herencia en beneficio de los sucesores idóneos, mediante la partición de una vía permuta cuando el testador no la hizo. Bien, llegando ya a la parte final de nuestra ponencia, quisiera traer a cotación un tema de jurisprudencia referente a la adquisición prescriptiva. ¿Qué es lo que dicen los tribunales hoy? Y quiero referirme a la casación 2571 de 2017, donde un cónyuge sobreviviente puede completar el plazo exigido por la ley. Para ponernos un poco en contexto, esta casación 2571 de 2017 de Lima Este es referente al caso de Juana Durán Damián y su esposo Pío Carlos Cuba Rojas, que compraron un inmueble en el año 1996 y lo poseyeron juntos. En el 2004, el esposo fallece sin haber cumplido aún los 10 años requeridos para la prescripción adquisitiva. Juana continuó poseyendo el inmueble solo hasta completar el plazo legal. El juzgado de primera instancia le dio la razón, pero la sala superior revocó la sentencia, argumentando de que debía demandar junto con la sucesión de su esposo. Este caso llegó a la Corte Suprema, que en una casación resuelve corregir esa interpretación y reconocer el derecho de Juana de demandar individualmente, ya que ella continuó con la posición de manera exclusiva y homógena. Entonces, este caso de la casación 2571 del 2017 establece un precedente referente a a la interpretación que se debe dar para casos parecidos o similares de la prescripción adquisitiva. Bien, seguidamente quiero dejarles también como parte de la presentación de este material la bibliografía, las fuentes que hemos utilizado para desarrollar el tema que hemos presentado conjuntamente con mis compañeras para revisión de todos ustedes. Agradecemos mucho su tiempo y su atención y quedamos muy atentos a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias.